Capítulo 22. Hace 2 años. Las gaviotas se gritaban unas a otras mientras volaban sobre sus cabezas. Aparte del sonido de las olas subiendo y bajando a lo largo de la orilla, el área estaba tranquila y silenciosa. El muro que Marley había usado durante tanto tiempo para convertir a los criminales del día en titanes ahora actuaba como un puesto de avanzada no oficial para que los isleños vigilaran la costa. Un par de caballos estaban atados cerca de la base de la pared, mientras que dos jóvenes exploradores estaban sentados en la parte superior de la pared mirando hacia el mar. Sasha se abanicó con una hoja de papel en un vano intento de protegerse del calor, sintiéndose aburrida. Si bien estaba agradecida de que su vida como exploradora fuera mucho menos peligrosa de lo que inicialmente había esperado, todavía era un poco desconcertante lo tranquila que se había vuelto la vida fuera de los muros. Después de todos esos años de entrenamiento para matar y evitar titanes, de haberles inculcado repetidamente en la cabeza lo peligroso que era allá afuera, más allá de los muros, fue una sorpresa cuando descubrió que ya no tenían que preocuparse por los titanes, y que ahora eran otros humanos los enemigos. Sin embargo, hasta el momento no había ninguna señal de estos otros humanos. No se habían avistado barcos a lo largo de las costas, y se creía comúnmente que el movimiento y las nuevas ubicaciones posteriores de los Wall Titans habían asustado a los forasteros. Aún así, era solo cuestión de tiempo antes de que regresaran, por lo que tenían ojos a lo largo de la costa para prepararse para esa inevitabilidad. Mientras tanto, sin embargo, la vida siguió avanzando. Sasha miró a su compañero con una sonrisa. Entonces, el gran día es en poco más de un mes. Connie dejó los binoculares por los que él había estado mirando antes de asentir. Sí. Entonces te acordaste de pedir tiempo libre, ¿verdad? Sasha puso los ojos en blanco. No soy tan estúpido. Por supuesto que lo recordaba. No me gustaría perderme la boda de Eren y mi casa. Connie sonrió suavemente. Bien. Aunque no estoy seguro de cuánto podremos verlos, dada la cantidad de personas que estarán allí. Aparentemente, el titán fundador que se casa es un gran problema. Bueno, lo es. Sasha lo miró. Dime, ¿alguna vez tuviste noticias de tus padres? Connie asintió. Lo hice, y afortunadamente estarán allí. Será bueno verlos en persona, ya que no he podido desde que estuvimos estacionados en Port Dinah. Como el distrito más al sur y el asentamiento más grande a lo largo de la costa, la mayoría de los exploradores ahora estaban estacionados en Port Dinah en preparación para futuras invasiones, ya que lo más probable es que los ataques provengan del sur. El resto de los scouts tenían su base en los distritos costeros del este, oeste y norte, y la guarnición se ocupaba de los 4 distritos de Wall Historia. Con la gran cantidad de eldianos restaurados que vivían en Wall Historia y los distritos costeros, la población total de la isla había aumentado considerablemente, y los exploradores y la guarnición habían visto una gran afluencia de nuevos reclutas de entre los antiguos titanes. El único regimiento que no había visto un gran aumento era la policía militar, que todavía estaba mayormente contenta de permanecer detrás de Wall Rose y Wall Sina, y dejar el trabajo más peligroso e inexplorado a las otras 2 ramas de las Fuerzas Armadas. Como una plétora de nuevas oportunidades y territorios ahora se encontraban más allá de Wall Rose, la pereza y la cobardía de los parlamentarios quedaron prácticamente sin respuesta. Sasha sonrió. Eso es bueno. Mis padres también estarán allí. No los he visto desde, Dios, cuando comenzó la reconstrucción. Su rostro se puso ligeramente rojo cuando una sonrisa astuta apareció en su rostro. Si lo aprueban, tal vez podamos casarnos en poco tiempo también. Connie apartó la mirada y su rostro también se puso rojo. Tal vez. Aunque me gustaría que fuera una celebración más pequeña de lo que está recibiendo Eren. Volvió a mirar por los binoculares en un intento de ocultar su vergüenza. Sasha resopló. Creo que eso es una garantía, ya que no eres tan importante. Connie sonrió. Estoy herido. Se congeló, antes de levantarse abruptamente. Sasha frunció el ceño mientras también se levantaba. Connie. ¿Qué es? Él le pasó los binoculares, y cuando ella miró a través de ellos, su expresión se tornó sombría. La línea de humo en el horizonte solo podía significar una cosa. Marley estaba en movimiento. El barco marleyano se deslizó a lo largo de la costa, buscando un buen lugar para aterrizar y enviar sus grupos de exploración. El capitán había esperado a que cayera la noche antes de acercarse a la orilla en un intento de pasar desapercibido para los habitantes de la isla.
Ahora la tripulación estaba preparando los botes salvavidas más pequeños y preparándose para desembarcar. Yelena observó todo esto con aire pasivo, sin apenas escuchar las órdenes del capitán mientras la tripulación avanzaba por la cubierta del barco. No es como si nada de eso realmente importara. Ya nada importaba. Años atrás se había desilusionado con Marley, finalmente viendo a su nación natal por lo que realmente era, un poder imperial violento y farisaico que no era mejor que el imperio eldiano al que habían derrotado hacía mucho tiempo. Entre todo lo que sabía sobre las zonas de internamiento en las que estaban encerrados los eldianos y las historias de terror que había escuchado de los soldados reclutados cuyos países de origen habían sido anexados por la fuerza por Marley, la había abrumado el odio por lo que se había convertido su país. Al principio, se sintió abrumada por una sensación de desesperanza, porque aunque finalmente se había dado cuenta de la verdad sobre en qué se había convertido Marley, no había mucho que pudiera hacer al respecto. Después de todo, ella era solo una persona dentro de la vasta maquinaria de la sociedad. ¿Qué podría hacer contra los sistemas sociales y políticos de Marley que se habían arraigado durante casi un siglo? Afortunadamente para ella, la vida le había dado la respuesta el día que conoció a Zeke. Aquí había un hombre poderoso, tanto en términos de habilidades físicas como de estatus social. Un hombre que también reconoció los pecados de Marley y la necesidad de hacer algo. Y así, su vida de repente tuvo un propósito, una razón para ser. A pesar de todo su poder e influencia, Zeke todavía estaba vigilado de cerca por el gobierno de Marleyan, por lo que no podía moverse libremente. Pero ella podría. Ella podría llevar a cabo las tareas que él necesitaba que completara, podría reunir aliados que él no habría podido contactar por su cuenta y podría hacer que su sueño de liberar al día y derribar a Marley estuviera cada vez más cerca de completarse. Era necesaria, era importante. Yelena dejó escapar un largo suspiro mientras miraba las oscuras aguas que rodeaban el barco. Por desgracia, no estaba destinado a durar, ya que Zeke había perecido trágicamente a manos de los demonios de la isla. Ella pensó que él era casi indestructible, pero parecía que los isleños habían recuperado el poder del titán fundador, y ni siquiera Zeke fue capaz de hacerle frente. Ahora Marley estaba envuelto en otra guerra, mientras también enfrentaba la inquietante posibilidad de que los demonios de la isla cumplieran con la amenaza que habían dejado hace 100 años. A pesar de estas amenazas mayores, todo lo que Yelena podía pensar era en la prematura muerte de Zeke y el vacío que ahora sentía como resultado. Le había dado sentido a su vida, algo más grande que ella misma por lo que luchar. Él había sido su roca, su ancla. Pero sin él, sintió como si el suelo se hubiera derrumbado debajo de ella, como un terremoto. Por una fracción de segundo, Yelena se preguntó por qué sus pensamientos se habían vuelto hacia los terremotos cuando, sin previo aviso, las vibraciones más pequeñas que habían estado impregnando la nave fueron reemplazadas abruptamente por una sacudida más violenta cuando toda la nave comenzó a inclinarse. Yelena se agarró rápidamente a la barandilla cercana, intentando y sin poder mantenerse de pie, mientras escuchaba los gritos y gritos de pánico del resto de la tripulación. Yelena agarró con más fuerza la barandilla, que era lo único que le impedía deslizarse hacia la parte trasera del barco cuando la cubierta estaba inclinada hacia abajo. ¿Cómo es esto? Espera, no, lo único que podría estar causando esto, debe ser un titán. Efectivamente, en poco tiempo el barco fue sacado del agua y transportado una corta distancia antes de ser depositado en la orilla. Si bien la nave se colocó en el suelo con la mayor suavidad posible para un titán, el impacto, sin embargo, logró sacudir toda la nave y enviar un temblor que Yelena podía sentir palpitar en todo su cuerpo. Estiró el cuello para echar un vistazo al titán que había capturado su nave, y de repente se congeló en estado de shock. El titán bestia miró a los aterrorizados soldados marleyanos y habló. Soldados de Marley, bienvenidos a la isla Paradis. Yelena se quedó boquiabierta. Hace mucho tiempo, en ese fatídico día, el titán bestia le había salvado la vida y había sostenido el bote en el que había estado tan fácilmente como si fuera un juguete. Y ahora le tomó un momento encontrar su voz. Zeke. Zeke, eres tú. El titán bestia giró bruscamente la cabeza en su dirección antes de que su rostro estallara en una sonrisa de alivio. Yelena, me alegro de ver que estás viva. Lo mismo para ti. Pensamos que estabas muerto. ¿Qué está pasando? El titán bestia se encogió de hombros. Cuando la vida te da una oportunidad inesperada, a menudo es prudente aprovecharla. Ahora soy leal a la isla Paradis.
Mientras los otros soldados marleyanos comenzaban a gritar y gritar insultos, llamándolo traidor, Yelena se quedó en silencio mientras dejaba que esta nueva información se asimilara. Por impactante que fuera, estaba encantada de ver que todavía estaba vivo, y pensó que debía tener una buena razón para sus acciones. En poco tiempo, los soldados marleyanos fueron hechos prisioneros y rodeados por los exploradores, y Yelena fue escoltada fuera del barco por Zeke, que había salido de su titán, y un hombre llamado Levi. Levi la miró con curiosidad. Entonces, ¿esta es Yelena? Zeke asintió, mirándola con cariño. Sí. Fue una de los soldados voluntarios que recluté para ayudar a derribar a Marley. Ha sido una camarada leal y una buena amiga. Yelena se sonrojó ante el elogio, mientras que Levi la miró con curiosidad. Poco tiempo después, Yelena se encontró frente a Erwin Smith, el comandante de Survey Corp, y el hombre al que Zeke ahora respondía. Erwin la miró con atención. Dime, ¿por qué le tomó tanto tiempo a Marley comenzar a enviar barcos para investigar la isla más de cerca? Marley está actualmente en guerra con los aliados del Medio Oriente. Durante los últimos 6 meses han estado demasiado ocupados para pensar en otra cosa. Solo recientemente la guerra se ha enfriado un poco para permitirles controlar esta isla. Ella sacudió la cabeza en la vaga dirección del barco capturado. O al menos, trata de comprobarlo. Después de hacerle algunas preguntas más, Erwin la dejó ir. Estoy seguro de que tendremos más preguntas para ti en la mañana, pero por ahora descansa un poco. Yelena asintió. Muy bien. Ha sido un placer conocerlos a todos. Los siguientes días fueron bastante surrealistas para Yelena. Después de meses de tristeza y desesperación provocados por la aparente muerte de Zeke, de repente su mundo se había puesto patas arriba. Zeke no solo seguía vivo, sino que ahora vivía en la isla a la que le habían enseñado a temer toda su vida. Una isla que, contrariamente a lo que le habían dicho, era un lugar francamente encantador. Además de la belleza natural de la costa y los bosques y dunas de arena cercanos, que en su mayoría aún no habían sido tocados por la actividad humana, la ciudad de Pordina era sin duda un espectáculo digno de ver. Su característica más destacada era el muro de 50 metros de altura que lo rodeaba por todos lados, que escudaría a sus habitantes en caso de ataque. Pero también tenía 4 puertas que permitían a la gente entrar y salir cuando quisiera, y ya había un pequeño puerto a lo largo de la costa, a poca distancia de las murallas de la ciudad. La ciudad en sí ya era el hogar de decenas de miles de personas y era la sede principal de Survey Corp. Mientras caminaba por sus calles, Yelena solo podía mirar con asombro su tamaño. Tal ciudad debería haber tardado años, si no décadas, en construirse y crecer, pero con el poder del titán fundador se había completado en solo unos días. Y la vía más pequeña del muro justo al norte de la ciudad que proporcionó un camino de regreso al interior de la isla mostró que esto era solo una pequeña parte de la nueva e impresionante infraestructura de la isla. Además de mostrarse alrededor de la isla, Yelena y el puñado de soldados voluntarios que habían estado en el barco de Marleyan ayudaron a los scouts brindándoles información sobre el mundo exterior y lo que había estado sucediendo entre Marley y los aliados del Medio Oriente. Si bien Zeke todavía era miembro del ejército y Yelena siguió su ejemplo, ya podía sentir la diferencia entre Marley y Paradis en lo que respecta a la dinámica del poder. En Marley, todos los eldianos eran tratados, en el mejor de los casos, como ciudadanos de segunda clase y, en el peor, como infrahumanos. Incluso personas de alto rango y muy respetadas como Zeke todavía estaban sujetas a este tipo de discriminación. En Paradis, sin embargo, no hubo tal discriminación. Todos fueron tratados como iguales, y las personas fueron juzgadas por sus méritos, no por su raza. Fue un cambio refrescante que a Yelena le gustó bastante. Aproximadamente una semana después de llegar a Paradis, Yelena se encontró sola con Zeke por primera vez en meses. Todas las otras veces que había visto a Zeke, él había estado con otra persona. Miró brevemente alrededor de su apartamento antes de volver a mirarlo. Entonces, ¿vamos a ayudar a Paradis de ahora en adelante? Zeke se quedó en silencio por un momento antes de dejar escapar un suspiro. No. Yelena frunció el ceño. ¿Zeke? Zeke se inclinó hacia adelante. He pensado mucho en los últimos meses, y aunque todavía hay que lidiar con Marley, he decidido que tampoco podemos dejar las cosas como están en Paradis. Yelena permaneció en silencio, esperando que Zeke explicara su razonamiento. La raíz del problema es el poder de los titanes y lo fácil que es corromperse con él.
Durante siglos, este poder estuvo bajo el control del Imperio Eldiano, que lo usó para oprimir brutalmente a sus enemigos. Durante los últimos 100 años este poder estuvo bajo el control de Marley, quien también lo usó para sus propios fines egoístas y destructivos. Y ahora está en manos de la isla Paradis. Las personas a cargo de esta isla parecen razonables, y dado que todavía se están recuperando del daño que Marley les infligió hace 6 años, es muy poco probable que tengan los medios o la ambición de declarar la guerra a otras naciones en este momento. Pero tarde o temprano, alguien lo hará. El rostro de Zeke se oscureció. Y desafortunadamente ese alguien ya puede estar cerca. Yelena parpadeó. ¿Qué? Mi medio hermano, Eren, es el que tiene el control del titán fundador. Pero la razón por la que lo obtuvo fue porque fue criado por nuestro padre. Nuestro padre, que tenía el titán de ataque, y que tenía un intenso sentido nacionalista por el antiguo imperio eldiano y un odio visceral por Marley. Todo esto ahora se lo ha pasado a Eren. Eren está cooperando con el gobierno por ahora, pero si se le da la oportunidad, es muy posible que intente vengarse de Marley y reavivar el fuego que alimentó el imperio de Eldian, y una vez más convirtió este mundo en un infierno. E incluso si Eren no lo hace, es inevitable que alguien más lo haga. Yelena se quedó en silencio durante unos minutos antes de volver a hablar. ¿Qué debemos hacer? Zeke la miró seriamente. Necesitamos hacer algo con respecto a la raza eldiana en su conjunto. Mientras existan los eldianos, existirán los titanes. Es ineludible. La única forma de deshacerse de los titanes para siempre es eliminar la raza eldiana. Los ojos de Yelena se agrandaron. ¿Quieres decir, un genocidio? Zeke levantó las manos. Puedes estar tranquilo. No planeo matar a mi propia gente. Apartó la mirada. Más bien, debemos poner este mundo en el camino correcto para que nuestros descendientes puedan heredar un mundo mejor que el que vivimos actualmente. El titán fundador tiene el poder de controlar y afectar a todos los súbditos de Ymir. Usando este poder, simplemente podemos quitarles a los súbditos de Ymir su capacidad de reproducirse. Si no nacen nuevos eldianos, entonces es solo cuestión de tiempo antes de que todos mueran de viejos, gradualmente, en paz. Y así, el poder de los titanes dejará de existir lentamente. Existir, sin necesidad de un derramamiento de sangre innecesario. Y el sufrimiento del pueblo de Eldian finalmente llegará a su fin. Yelena asintió lentamente. Ya veo, pero asumo que el gobierno de Paradis nunca estaría de acuerdo con este plan. Zeke negó con la cabeza. Por supuesto que no. Así que tendremos que trabajar a sus espaldas para obtener el titán fundador. Desafortunadamente, Eren está muy bien guardado en Shigansina. Ponerle las manos encima no será fácil. Nuestra mejor oportunidad de éxito es esperar hasta que Marley o alguna otra nación ataca a Paradis de nuevo, cuando la atención se centre en esta amenaza externa. Pero no podemos simplemente esperar a que esto suceda, especialmente porque mi mandato está llegando a su fin. Necesitaremos aliados para que las cosas avancen. Yelena miró por la ventana. Bueno, me he quedado con él tanto tiempo, y suena como un buen plan. Haré todo lo que pueda para ayudar. Todavía hay algunos soldados voluntarios que están de regreso en el continente. Puedo tratar de ponerme en contacto con ellos y comenzar a organizar las cosas. Zeke sonrió suavemente. Ese es un buen comienzo, pero también necesitaremos aliados dentro de los muros. Y ya tengo una idea de al menos una persona a la que podemos recurrir. Unas semanas más tarde, Yelena se encontró merodeando por las calles de Stornice, el distrito este de Walmaria. A diferencia de Shigansina, Stornice no había recibido tanta atención después de que se recuperara Walmaria, por lo que todavía se estaba recuperando de los años de abandono que había sufrido después de que la gente se retirara detrás de Walrose. Como tal, no era el mejor lugar para vivir. Yelena estaba tratando de mantenerse al día con su objetivo, lo que estaba resultando bastante difícil, ya que se movía muy rápido y el sol se había puesto hacía mucho tiempo, por lo que era más difícil ver. Finalmente dobló una esquina, solo para encontrar la calle completamente vacía. ¿Qué? Sé que lo vi irse por aquí, donde estaba. Sin previo aviso, escuchó que alguien aterrizaba justo detrás de ella. Él se enderezó y apoyó una mano en su hombro. Hola. No puedo evitar notar que me has estado siguiendo. Debo decir que tienes buen gusto para los hombres. Yelena lo miró por el rabillo del ojo. Coincide con la descripción que me dio Zeke. No hay duda al respecto y tragándose el miedo, habló.
Tú debes ser Kenji. Él sonrió. Y hasta sabes mi nombre, qué lindo. Su agarre en su hombro se hizo más fuerte. Tal vez te gustaría colarte en uno de estos callejones cercanos para divertirte un poco. ¿Qué dices? Yelena trató de mantener su voz uniforme. Por muy tentadora que sea esa oferta, me temo que tendré que rechazarla. Kenji suspiró. Es una verdadera lástima. ¿Una dama bonita se toma la molestia de encontrarme y luego me rechaza? Eso es frío. Por supuesto, yo también puedo ser frío. Lentamente sacó un cuchillo, haciéndolo girar en su mano. Y no puedo decir que me guste particularmente ser perseguido por extraños. Yelena desvió la mirada. Yo no haría eso. ¿Oh, sí? ¿Y por qué no? Dame una buena razón para no cortarte la garganta ahora mismo. Yelena trató de mantener la cara en blanco. Porque tienes curiosidad. Nunca sabrás por qué vine hasta aquí para verte. Un momento de silencio siguió a su declaración. Estoy escuchando. Dejando escapar mentalmente un suspiro de alivio, Yelena habló. Sé que solías trabajar para el antiguo gobierno. Y después del cambio de régimen, te has quedado atrapado aquí en los basureros. Debe ser terriblemente aburrido aquí, y eso es lo único que no puedes soportar. Estar aburrido. Hay alguien que quiere conocerte. Si estás de acuerdo, te puedo garantizar que no volverás a aburrirte en mucho, mucho tiempo. Kenji inclinó la cabeza. ¿Y quién es esta persona? Zeke miró las calles de Shiganshina, levemente impresionado por el cambio drástico que había sufrido el distrito en menos de un año. No hace mucho tiempo, él y los otros guerreros habían estado acampando en la ciudad abandonada esperando que apareciera el Survey Corp. Entre la actividad de Titán y la ausencia de habitantes humanos, la ciudad había caído en decadencia y deterioro, una mera sombra de lo que era antes. Ahora, sin embargo, volvía a ser un próspero centro de actividad humana. Se habían reparado viejos edificios y se habían levantado otros nuevos para ocupar el lugar de los demasiado viejos o dañados para que valiera la pena salvarlos. La gente ahora vivía sus vidas con normalidad, ya no bajo el miedo de los titanes que se habían cernido sobre ellos durante tanto tiempo. Mientras Zeke caminaba por la calle, asegurándose de permanecer cerca de los 4 scouts que lo escoltaban, pronto vio lo que estaba buscando. Si bien la mayor parte de la ciudad había sido reparada, la antigua casa de la familia Yager aún estaba en ruinas, con el trozo de pared que el titán colosal había derribado encima todavía en su lugar. La casa en ruinas se había convertido en un monumento a todos los que habían muerto durante la incursión inicial de Titán, para asegurarse de que nadie olvidara nunca ese fatídico día. Aproximadamente a una cuadra calle abajo de este sombrío recordatorio había una casa nueva que se había construido recientemente, y era esta casa el destino de Zeke. Consciente de los 4 pares de ojos cautelosos sobre él, Zeke llamó con cuidado a la puerta antes de dar un paso atrás. Oficialmente, los scouts estaban allí para protegerlo, pero Zeke sabía que su verdadero propósito era asegurarse de que él y Eren no hicieran contacto físico. Un momento después, la puerta se abrió, revelando a uno de los 2 ocupantes de la casa. Mikasa parpadeó sorprendido. Oh, Zeke. No esperaba verte antes de la boda. Zeke dejó escapar una pequeña sonrisa. Solo quería pasar para una visita rápida. Después de todo, no todos los días el hermano menor de uno se casa. ¿Está Eren en casa? Mikasa asintió. Sí, le haré saber que estás aquí. Ella desapareció, y unos segundos después apareció su prometido. Eren pareció levemente sorprendido. Oh. Es bueno verte, hermano. Zeke asintió. Igualmente. Solo vine a felicitarte por las buenas noticias, ya que me di cuenta de que lo olvidé cuando me enteré por primera vez. La boda es en poco menos de un mes, ¿no? Sí. Bueno, avísame si hay algo que pueda hacer para ayudar. ¿Necesitas un padrino? Eren sonrió con tristeza. Lo siento, ya le pedí a Armin que fuera mi padrino. Zeke rió suavemente. Me lo imaginé. Está bien, sé que tú y Armin se conocen desde hace años. Sí, Eren desvió la mirada. Zeke frunció el ceño. ¿Algo mal? Eren se frotó la nuca antes de dejar escapar un largo suspiro. Bueno, me siento bastante mal por Armin. Ha sido un gran apoyo para Mikasa y para mí, pero creo que se siente un poco solo, ya que no tiene a nadie especial en su vida en este momento. Estaba Annie, pero, Zeke asintió con simpatía. Sí, una verdadera lástima.
Interiormente, Zeke tuvo que admitir que sentía un poco de lástima por el amigo rubio de Eren. Obviamente estaba enamorado de ella, pero Amy ha demostrado ser leal a Marley. Claramente ella solo lo estaba manipulando. No es que realmente pueda decir nada, considerando lo que estoy haciendo ahora. Pero no es que quiera estar haciendo esto. Ojalá Eren y yo pudiéramos llegar a un acuerdo, pero lamentablemente, eso no parece posible. Con sus escoltas respirándole en la nuca, Zeke mantuvo la conversación corta, y en poco tiempo él y los otros scouts se habían ido. Mikasa los vio partir desde una de las ventanas del segundo piso, con el ceño fruncido de incertidumbre en su rostro. ¿Realmente viajó hasta aquí solo para saludar? Más tarde esa noche, Zeke salió de la habitación en la que se alojaba, teniendo cuidado de no alertar a los scouts. Después de encontrarse con Yelena en su punto de encuentro, los dos se dirigieron a una de las pocas casas en Shigansina que aún estaban abandonadas, y entraron en silencio. Dentro de la casa había otra persona. Kenny parecía moderadamente impresionado. Bueno, mierda, ella no estaba bromeando. Te reconozco por los papeles. Entonces, ¿qué quiere de mí el poseedor del titán bestia? Y, de hecho, ¿cómo supiste dónde encontrarme? Zeke forzó una sonrisa. Levi. Él y yo nos hemos convertido en buenos amigos, y ha dejado escapar una serie de cosas sobre ti. Deducir tu paradero dado todo lo que ha sucedido no fue difícil. Kenny inclinó la cabeza. Y no viniste porque el gobierno te está vigilando muy de cerca. Zeke asintió sombríamente. Ciertamente. Incluso esta reunión es un poco arriesgada. Pero quería hablar contigo cara a cara al menos una vez. Kenny sonrió. Entonces, ¿de qué se trata esto? Los ojos de Armin se abrieron de golpe, y de repente estaba completamente despierto. En los días normales, por lo general le tomaba un tiempo convencerse de levantarse e irse, pero este no era un día cualquiera. Hoy era el día en que sus dos amigos de la infancia se casaban. Fue una sensación surrealista. En algún nivel, siempre había sabido que llegaría este día, pero había llegado mucho antes de lo que esperaba. Si bien tanto Eren como Mikasa tenían la edad suficiente para casarse, todavía eran bastante jóvenes. Pero Armin supuso que ambos estaban seguros de sus sentimientos el uno por el otro, por lo que no había razón para esperar. Y, por supuesto, estaba la cuestión de la vida útil limitada de Eren que probablemente influyó en su decisión. Armin negó con la cabeza. Se suponía que este sería un día feliz, no tenía sentido insistir en algo así. Se levantó, se vistió y fue a ver a Eren. La puerta de la habitación de Eren estaba abierta, por lo que Armin entró. Armin sonrió. Oh, bien, estás despierto. ¿Te sientes nervioso? Eren se encogió de hombros. Un poquito. Eren ya estaba vestido con el atuendo tradicional que usan los novios el día de su boda, y actualmente se estaba inspeccionando en el espejo para asegurarse de que no se había perdido nada. Armin se apoyó contra el marco de la puerta. Me lo imagino. Pero me alegro de haber podido finalmente ver este día. Los ojos de Eren se suavizaron. Sí, yo también. Eren miró por encima del hombro a su padrino. Solo espero que puedas encontrar a alguien especial en poco tiempo. Tú también mereces ser feliz. Armin desvió la mirada. Y Eren hizo una mueca, dándose cuenta de que recordarle a Armin sobre Annie probablemente no era la idea con más tacto y, para alivio de Armin, rápidamente desvió la conversación hacia otros temas más alegres. En poco tiempo, abandonaron la casa y se dirigieron al centro de Shigansina, donde se llevaría a cabo la ceremonia de la boda. Si bien las bodas en Wall Maria siempre habían sido ocasiones alegres, aún eran relativamente discretas, centrándose más en la pareja y sus amigos y familiares más cercanos, en lugar de montar un gran espectáculo como Armin sabía que solían ser algunas de las bodas en Wall Sina. Este seguía siendo el caso hoy, pero había logrado atraer a un mayor número de invitados de lo normal. Por un lado, fue la primera boda que tuvo lugar dentro de Shigansina después de la caída, por lo que todos los residentes de Shigansina a quienes finalmente se les permitió regresar y reconstruir sus antiguas casas y vidas estaban ansiosos por tener una razón para celebrar. Y, por supuesto, estaba el hecho de que Eren era el titán fundador, lo que también atrajo a otros invitados de más alto perfil. Si bien el comandante en jefe Zackley no estaba allí, Erwin, Pixis y Niles estaban presentes, al igual que varios de sus oficiales clave. Estaban allí en parte para dar testimonio y en parte para asegurarse de que nada saliera mal.
Zeke también estaba allí, y varios exploradores, incluido el capitán Levy, lo observaban de cerca. Armin sabía que esto era para asegurarse de que ni Eren ni Zeke intentaran hacer un uso no autorizado del titán fundador, y aunque pensó que estaban un poco paranoicos, Armin podía entender su preocupación dado lo poderoso que era el poder del titán fundador. También fue por esta razón que a Historia no se le permitió asistir a la boda. Ella e Ymir se habían instalado en su nuevo hogar en el distrito Yeager, el distrito más al sur de Wall Historia, y aunque ella quería asistir, el gobierno había decidido que solo iban a permitir que asistiera un titán de sangre real, y como Zeke estaba el hermano de Eren tuvo prioridad. Aún así, cuando Armin ocupó su lugar junto a Eren, trató de no dejar que esto lo molestara y, de hecho, la felicidad que podía ver emanando de Eren y Mikasa mientras estaban uno al lado del otro fue suficiente para tranquilizarlo. La ceremonia en sí fue bastante corta, y en poco tiempo Eren y Mikasa se inclinaron y se besaron, sellando el trato como marido y mujer. Mientras la multitud comenzaba a aplaudir y vitorear, Armin se encontró parpadeando para contener algunas lágrimas, más que feliz de haber podido ver este momento. Durante la celebración posterior, Armin logró ver algunas otras caras conocidas entre la multitud. A un lado vio a Connie y Sasa, así como a varias personas que se parecían a sus respectivas familias. Los dos hermanos menores de Connie parecían estar bromeando con él, ya que parecía nervioso por algo mientras Sasa se reía. Más atrás vio a varios miembros de los Scouts que conocía personalmente, incluidos Petra y él, así como a la esposa de él, Catherine. También vio a Hannes de pie junto a una de las mesas de bebidas, un rubor rojo y una gran sonrisa en su rostro. A unos metros de distancia notó a Zeke, Levi y Dina, los tres parecían estar enfrascados en una conversación. Mientras los observaba, se sorprendió al notar que Yelena no estaba a la vista. Por lo que había escuchado, desde que había llegado a la isla hacía varias semanas, había sido prácticamente inseparable de Zeke, siempre a su lado donde quiera que fuera. Así que le pareció extraño estar ausente de la boda cuando Zeke estaba allí. ¿Dónde podría estar? ¿Y qué podría estar haciendo ella? Maga dejó escapar un suspiro irritado. Su reunión con el comandante de la marina no había ido bien, y le había costado todo su autocontrol evitar gritarle al hombre por su incompetencia. La guerra entre Marley y los aliados del Medio Oriente había estado ocurriendo durante casi un año y, para su inmensa frustración, una buena parte de la guerra se desarrollaba en el mar. Esto no solo impidió que Marley desplegara a sus guerreros, lo que quedaba de ellos, sino que también significó que Marley estaba en una clara desventaja, ya que los aliados del Medio Oriente tenían barcos modernos y un liderazgo decente, dos cosas de las que la armada de Marley carecía. En consecuencia, lo que debería haber sido un conflicto simple estaba demostrando ser un problema mucho más difícil para Marley. Mientras limpiaba su escritorio, sin tener especial cuidado con el lugar donde colocaba las cosas, vio algo que parecía fuera de lugar en uno de los cajones. Era uno de los brazaletes del guerrero. Lo recogió con el ceño fruncido. ¿Qué hace esto aquí? ¿Alguno de ellos lo olvidó o lo dejó caer? ¿Por qué lo pondrán? Se apagó y se puso rígido. Cuando lo miró más de cerca, se hizo evidente que algo andaba mal. ¿Cómo es esto? No puede ser. Pero cuando miró el diseño y la textura, no había duda. Este brazalete había sido de Zeke. ¿Cómo llegó esto aquí? Un segundo después, vio un pequeño trozo de papel con una dirección pegada en el interior del brazalete. Sus ojos se abrieron. Su curiosidad pudo más que él. Poco tiempo después estaba caminando hacia la dirección inscrita en el papel, que resultó ser un viejo almacén abandonado. Cuando entró, sintió que su mano temblaba, instándolo inconscientemente a agarrar su pistola escondida, pero se contuvo. «Tú eres Magat, ¿no?» Magat se dio la vuelta y vio a un hombre alto apoyado contra una de las paredes traseras, la mayor parte de su silueta oculta en las sombras. Magat se tragó la aprensión que sentía subiendo por su espalda y levantó el brazalete de Zeke. «Encontré tu pequeño recuerdo. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres?» El hombre sonrió. «Me llamo Kenny Ackerman. En cuanto a lo que quiero, bueno, eso es un poco más complicado». Señaló con la cabeza el brazalete. «Probablemente te estés preguntando de dónde saqué eso. La respuesta es bastante simple. Zeke me lo dio. Pensó que te gustaría alguna prueba de que todavía estaba vivo». Los ojos de Magat se agrandaron. «¿Él es que...? Pero pensaste que se lo había comido un demonio isleño, ¿verdad?»
Bueno, el tipo es bastante hablador y en realidad logró convencer a los isleños de que está de su lado. El rostro de Magad se llenó de sorpresa. ¿Qué? Kenny se rió de su reacción. Sabes que sus padres eran restauradores del Dian, ¿verdad? Bueno, da la casualidad de que a su padre, Grisa Yaher, el líder de los restauradores, el Bud, le pasó el poder del titán de ataque. Luego se infiltró en las paredes, tenía una nueva familia, y pasó su titán y su misión a Eren Jaeger, el medio hermano de Zeke. Magad dio un paso atrás, su mente dando vueltas. Eren y murmuró. Sabíamos que él fue quien interfirió con nuestra operación en Paradis, y sospechamos que fue él quien ayudó a Survey Corp a recuperar el titán fundador, pero no teníamos idea de que él y Zeke estaban relacionados. Sí. Un mundo pequeño, ¿no? De todos modos, Zeke pudo inventar una triste historia, diciéndoles a todos que era leal a la causa de su padre, y que solo los traicionó porque estaban a punto de ser descubiertos de todos modos. Él luego afirmó que estaba trabajando en secreto como un espía para los enemigos de Marley, y que anhela el día en que el día pueda ser restaurada a su antigua gloria. Confianza, y cayeron en la trampa del anzuelo, la línea y la plomada. En realidad, sin embargo, su lealtad sigue siendo para Marley. Habiendo superado el impacto inicial de la noticia, Magad se obligó a calmarse. No sería bueno que sus emociones sacaran lo mejor de él. Ya veo. Dijo lentamente. Estas son buenas noticias. Pero, ¿quién eres tú? Kenny se encogió de hombros. Solía trabajar para el antiguo gobierno en Paradis, pero después del pequeño golpe de Eren y el Scout, me vi obligado a abandonar mi puesto. No tengo nada que perder y mucho que ganar, así que cuando Zeke se me acercó salté a su oferta, ya que pensé que sería interesante. Magad frunció el ceño. Ya veo, bueno, tal vez puedas iluminarme sobre lo que ha estado sucediendo en esa isla desde que nos fuimos. Puedo hacerlo. Iré a la parte que probablemente más te interese. En este momento tienen 80,000 Colossal Titans en espera en caso de que Marley o cualquier otra persona vuelva a invadirlos. Magad lo miró fijamente. ¿Qué? ¿Solo 80.000? Pero la advertencia dejada hace 100 años decía que había millones de titanes encerrados en esa isla. Kenny resopló. Incluso esa cifra estaba inflada. Pero la verdad es que la mayoría de los titanes ahora se están utilizando como parte de la infraestructura de la isla, por lo que no pueden usarlos para la guerra sin interrumpir esa infraestructura. Kenny luego resumió los eventos de la reconstrucción y cómo aproximadamente 600,000 titanes habían regresado a sus formas humanas. Así que, por lo que leí en los periódicos, la población de los muros era de alrededor de 1 millón después de que el gobierno envió a 250.000 personas a ser asesinadas por los titanes para aliviar el problema de la escasez de alimentos. Después de la reconstrucción, aunque, la población saltó a alrededor de 1,6 millones. Magad hizo una mueca, su mente acelerada. Si bien la noticia de que Zeke estaba vivo y bien fue ciertamente un desarrollo positivo, y el conocimiento de que no había millones de Colossal Titans en la isla fue definitivamente un alivio, el resto no fue bueno. Por lo que Kenny había descrito, usando el poder desenfrenado del titán fundador, Paradis se había transformado prácticamente de la noche a la mañana de un reino ermitaño atrasado en una nación poderosa, una que ahora tenía acceso a todos los recursos naturales de la isla y una población inicial saludable que tenía mucho espacio para expandirse. Siempre supimos que el titán fundador era fuerte, y después de lo que el 145º rey hizo con él hace 100 años, esto no debería sorprendernos, pero aún así. Magad habló. Dime, ¿cómo se han adaptado los eldianos restaurados a su nueva situación? ¿Ha habido algún malestar o las cosas están estables? Kenny negó con la cabeza. Solo he visto a algunos de ellos, pero parecen confiar mucho en el nuevo gobierno. Imagino que fue de la misma manera cuando el fundador borró la memoria de la gente hace 100 años. Sin recuerdos y con un nuevo comienzo, la gente se inclinaba a creer lo que le decían. Magad frunció el ceño. Kenny sonrió. Afortunadamente para ustedes, los isleños tienen un punto débil. A saber, el propio titán fundador. Mientras lo tengan, pueden repeler cualquier ataque que se les lance. Pero aquí está el truco. Eren no puede usar el titán fundador mismo. Para activarlo, necesita hacer contacto físico con un titán de sangre real. Y ahora mismo en esa isla solo hay un titán de sangre real, un joven mocoso llamado Historia Reis. Magad parpadeó. Esa fue sin duda una valiosa pieza de inteligencia.
Miró a Kenny cuidadosamente. Entonces, si Eren e Historia fueran tratados, Paradis ya no tendría acceso al titán fundador. Kenny asintió. Exactamente. Pero ambos están fuertemente protegidos, y Zed que solo tiene un par de aliados dentro de los muros, por lo que no puede hacer ningún movimiento contra ellos todavía. Él cree que la mejor oportunidad para recuperar el titán fundador sería esperar hasta que Paradis esté ocupado por una amenaza externa, como, digamos, otra invasión de Marley. Maga guardó silencio por un momento antes de volver a hablar. Tendré que pensar en esto cuidadosamente. Por ahora, Paradis y el titán fundador tendrán que esperar, ya que no podemos hacer nada hasta que termine la guerra con los aliados del Medio Oriente. Mientras tanto, tengo algunas tareas para las cuales podrías resultar útil.